Amigos, hermanos, nuevamente tenemos el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras para alimentar nuestras almas y buscar en el libro de Dios todos los indicativos para nuestra vida espiritual. Ayer hemos considerado un pensamiento, basado en 2 puntos. El primero en Lucas 2:49, cuando el Señor dijo: me conviene estar en los negocios de mi Padre. Y al considerar eso, hemos tratado de estimular a los hermanos a que se involucren, que estén inmersos en los negocios del Padre Celestial. El Señor nos da tantas horas al día, tantos días a la semana, al mes, al año, nos presta la vida para que nosotros atendamos nuestros negocios. Pero es bueno, hermano, verse incluido, porque el Padre Celestial quiere incluirte en sus negocios, en la proclamación gloriosa del Evangelio de Jesucristo, en el establecimiento de un centro de testimonio, una asamblea local que se reúne en el nombre del Señor Jesucristo, que se reúne para dar testimonio sano, santo, puro, limpio del Evangelio de Jesucristo. Conviene, amado hermano, que te involucres como el Señor dijo: me conviene estar en los negocios de mi Padre. La segunda cosa que vimos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1, es cuando el Señor le dijo: Padre, la hora ha llegado. En el consejo divino, en la eternidad, nosotros decimos eternidad pasada, porque nosotros los seres humanos medimos el tiempo entre pasado, presente y futuro. En esa eternidad pasada, el consejo divino estableció la presencia del Hijo, de la segunda persona de la divinidad, en este mundo. Y Él se encarnó. El Verbo eterno fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él vino para revelar al Padre, y lo reveló tan magnífica y maravillosamente, con las palabras inclusive, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo exhibió ese amor en el madero, dando su vida por los pecadores. A esa hora de su sufrimiento se refería en esa oración en el aposento alto, en el capítulo 17 de Juan: Padre, la hora ha llegado. Hemos visto cómo el Señor desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 de Juan habla con los hombres, establece más amplia su relación y comunión con ellos. Pero en el capítulo 17 habla con su Padre. Está diciéndole: he acabado lo que me encomendaste que haga. He cumplido. Y ahora ha llegado la hora de ser el sustituto de los pecadores allí en el madero. ¿Qué hora? ¿Qué hora es a la que tuvo que vivir el Señor? Pero nos trasladamos ahora a otro texto que hemos leído ayer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El sufrimiento ha terminado. En medio de varias señales místicas y significativas,
como por ejemplo las tinieblas de 3 horas sobre la tierra, como el velo del templo rasgándose en dos de arriba abajo, como los sepulcros abriéndose y muchos cuerpos de santos del Antiguo Testamento resucitando después de la resurrección de Él. Nuestro divino Salvador expira en el madero. Pero aquí tenemos un dicho, una palabra del bendito sufriente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase, esta palabra del bendito sufriente, no figura en los otros evangelios. Y nos conviene meditar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Empieza con Padre. Y es bueno notar que solamente en Lucas, donde el Señor se nos presenta como el hombre perfecto, porque eso así lo presenta, así como Mateo lo presenta como el rey, Marcos como al siervo, Lucas lo presenta como al hombre perfecto y el Evangelio de Juan lo presenta como a Dios. Aquí aparece en Lucas como el hijo obediente, dependiente de su padre y de su madre. Así leemos en este Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre, María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Tenemos este modo a manera de dirigirse a Dios desde el madero. Su primer dicho o palabra fue: Padre, también, Padre, perdónalos. Estaba haciendo una intercesión, abogando por sus verdugos. No saben lo que hacen, Padre, perdónalos. Esta intimidad, esta manera de dirigirse a su Padre, esta intimidad de relación se ve al principio y al fin de sus padecimientos en el Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se citan, fíjese que se citan las palabras del Salmo 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Las experiencias de David son típicas en muchos sentidos de lo que iba a sufrir el Mesías. Por otro lado, el primer mártir del cristianismo, siervo del Señor Jesucristo, Esteban, también tiene presente este dicho e imita a su Señor en Hechos 7:59 cuando se estaba muriendo. Dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero surge para mí una pregunta que yo quisiera poder tener la capacidad de contestarla. ¿Por qué las manos del Padre? ¿Por qué dicen tus manos, Padre? ¿Por qué las manos del Padre? ¿Por qué? Porque Él sabía que las manos del Padre son fuertes y poderosas. Lo había dicho a sus ovejas, a los discípulos: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En este Evangelio de Juan capítulo 10, verso 29. ¿Por qué dijo? Porque las manos del Padre eran poderosas y las manos del hombre ya le habían lastimado. Él dijo a los discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Más adelante en ese mismo Evangelio, el capítulo 27, 30,
Leemos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 3, dice, le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Por eso, él sabía que las manos del hombre son crueles, las manos del hombre son inmisericordes, las manos del hombre están llenas de sangre y de odio. Por eso el Señor clamaba, Padre, en tus manos, porque la mano del hombre ya había hecho todo lo mal, todo lo peor que podía hacerle. Ahora él decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh, que en cada reunión donde le adoramos, evoquemos esta frase de nuestro Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos acordemos cómo la mano del hombre lastimó a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Que la gloria sea solo para el Señor.